Buenas tardes, apreciados alumnos del curso de especialización en didáctica universitaria, el grupo 4, eh, año 2020-21. Soy el doctor César Cristaldo, les doy la bienvenida al módulo en mi doble carácter de director de posgrado y de docente del módulo de fundamentos teóricos y sistematización de la enseñanza-aprendizaje. Este es un módulo muy importante para el que quiera hacer docencia a nivel superior y en general, porque es el módulo que colabora con el sustento teórico que todo profesional que se dedica a la docencia debe conocer los planteamientos pedagógicos, los pensamientos de los grandes maestros, razón por la cual este módulo es de mucha importancia para el profesional que quiera incursionar en el campo de la docencia. Muy bien, nosotros tenemos 5 clases y una evaluación final. Lo importante es que en cada clase hay un trabajo, la evaluación es procesual, cada clase lleva un complemento de tarea, ya sea un ejercitario o un control de lectura. Entonces, la clase 1 pertenece al día miércoles 9 de junio del 2021 y se trata sobre el capítulo 1, que es la introducción a la teoría. La teoría de la teoría, así se llama el contenido con el cual empezamos este módulo, y espero que sea de provecho para ustedes. El primer contenido entonces de teoría de la teoría se inicia definiendo un poquitito qué es la teoría. La teoría constituye el conocimiento sistematizado de la realidad. Es el pensamiento escrito de un teórico que propone un paradigma o un modelo, ya sea en educación o en cualquier área de conocimiento. Y la teoría es importante porque es lo que permite a la parte técnica o a la parte de aplicación, llevarla con un sustento que pueda respaldar esa implementación. En el campo de la educación tenemos nosotros grandes paradigmas educativos como el sistema lancasteriano, que es uno de los primeros en conocerse. En el Brasil se le conoce como sistema mutuo. El sistema lancasteriano es uno de los más antiguos. Es un método, un paradigma creado por Joseph Lancaster, un maestro inglés. Eh, Esto se inició en el Reino Unido, de allí pasó a los Estados Unidos y de los Estados Unidos se propagó a toda América y otras partes del mundo. El método lancasteriano no es otra cosa más que una especie de sistema cooperativo en donde el alumno que sabe más ayuda al alumno que menos sabe. Entonces, ese es el primer paradigma que se introdujo en el ámbito de la educación, hoy día superada en los papeles, pero en la práctica solemos escuchar y ver. Seguramente ustedes recordarán en algunas clases, ya sea de matemática, de física, de química en el colegio, cuando el profesor dice a alguno: fulano, enseñale un poco a tu compañero cómo es la fórmula. Cuando el maestro asigna a veces a alguien del curso, un alumno que esté sabiendo un poco más que el otro, para que le pueda ayudar. Ese es el método lancasteriano, un método cooperativo entre pares prácticamente. Después viene un paradigma también ya superado, que es el enciclopédico o el enciclopedista,
Otros le llaman sistema bancario porque es solamente cargar datos. Y aquí se promueve el desarrollo de la memoria. ¿Qué interesa al maestro? Es que el alumno tenga un alto desarrollo en cuanto a su memoria, y cuanto más conocimiento guarde el alumno es mejor. Acá no se tiene en cuenta el carácter interpretativo, solamente el carácter de recipiente que tiene el alumno, que recibe informaciones. Después ya vino el primer modelo del siglo XX, que es el conductismo, que voy a desarrollar más adelante, que es un sistema de proceso de enseñanza-aprendizaje a través de estímulos y respuestas del condicionamiento operante. Burrus Skinner y Albert Bandura y John Watson son algunos de los representantes de este modelo. Ya lo veremos un poco más adelante. Y posteriormente aparece el cognitivismo, que es también un paradigma que viene del campo de la psicología. Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner son referentes en donde el conocimiento, la cognición es el centro del fenómeno educativo. Y está el paradigma vigente, que es el constructivismo, también promovido por referentes del cognitivismo como Piaget, Brunner, Vygotsky, Ausubel, Brunner, Novak, César Coll y otros, que promueven el proceso de enseñanza-aprendizaje por proceso a través del desarrollo de competencias y capacidades. También en donde el alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el último modelo es el conectivismo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado a través de las herramientas digitales. Su referente máximo es George Siemens, un pedagogo canadiense que plantea esta teoría en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce a través de las redes, a través de la utilización de la tecnología. Y estos son los paradigmas que constituyen el sustento teórico del mundo educativo. Por eso empezamos del aspecto introductorio de la teoría, de la teoría de la teoría. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy en esta primera clase. Con nuestro contenido de teoría de la teoría, el sentido de la teoría es el primer aspecto. En primer lugar, podemos decir que la razón constituye el primer aspecto del sentido de la teoría. Una teoría tiene que tener una razón de ser, es decir, la búsqueda de respuestas a algo. Ese es el primer sentido de la teoría que se maneja cuando se construye. Segundo, el cómo. Esto se refiere al desarrollo, a la forma de desarrollo de la teoría. Una teoría puede tener un desarrollo rápido, puede tener un desarrollo lento, puede tener retrocesos, puede tener grandes avances. Por eso hay teorías que en su momento no han sido tenidas en cuenta al momento de su creación, pero que años más tarde esa teoría es rescatada y es puesta a consideración y se aplica en cuanto a su funcionalidad. ¿Y el por qué? El motivo de su existencia. Son los tres sentidos que le dan razón de ser a una teoría. La razón, el cómo y el por qué. El motivo de la existencia de esa teoría. Cuando se construyó la propuesta constructivista, fue como una reacción al conductismo. Entonces el por qué, por ejemplo, es justamente ese motivo de
de ofrecer de buscar y encontrar una alternativa totalmente diferente, totalmente opuesta al conductismo, en donde el alumno sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, allí es que se inicia el porqué de la teoría constructivista. El cómo, eso ya aparece con los pensadores como el aprendizaje significativo de Auswell, el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, el aprendizaje sociocultural de Vygotsky y el aprendizaje vía el aspecto psicocognitivo de Piaget. Entonces, el cómo se realiza a través de las propuestas de estos pensadores. Y la razón es justamente el planteamiento de la búsqueda a una nueva propuesta pedagógica que pueda dar nuevos resultados en un nuevo contexto educativo. La misma cosa que ahora está apareciendo el conectivismo. George Siemens, eso vamos a desarrollar más adelante, pero por poner un ejemplo, el conectivismo ya pone un porqué, que es el aspecto tecnológico, la influencia de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no se tenía en cuenta en el conductismo, no se tenía en cuenta en el cognitivismo ni en el constructivismo, porque fueron teorías que se construyeron cuando la tecnología no estaba muy desarrollada o casi no desarrollada. Entonces, son propuestas muy interesantes y el sentido de la teoría es muy importante, la razón, el cómo y el por qué. Entonces, a partir de eso, la construcción de la teoría se da para que las personas, los intelectuales, los puedan ir estudiando, implementando y aplicando. Toda teoría es imperfecta, no existe una teoría perfecta, tiene sus fortalezas y sus debilidades, entonces siempre encontraremos lagunas, encontraremos aspectos positivos muy buenos, y esto es lo que genera que aparezcan los detractores, los pensadores detractores de una teoría X y los defensores, los proponentes de esa teoría. Muy bien, los principios de una teoría. Es muy importante manejar los principios de una teoría. El primer principio es el de apertura. Si una teoría no tiene este principio, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede dejar de ser una teoría para convertirse en un dogma. Y sabemos bien que los dogmas son aspectos indiscutibles, son aspectos que no nos permiten discutir, discernir, generar controversias, nada. Sin embargo, la teoría busca, por eso su primer principio es la apertura, de que se genere el debate, se pueda enriquecer la teoría propuesta, fortalecer con sugerencias, con aportes y eliminando o sacando las partes, digámosle, débiles, que no resisten el análisis crítico. Entonces, la apertura es muy importante para una teoría. El principio de la apertura que permita sistemáticamente buscar la verdad, actualizar permanentemente. Por ejemplo, en el mundo de la salud ha cambiado vertiginosamente, los conocimientos. Ahora, por ejemplo, tenemos en menos de un año, tenemos la concepción de vacunas contra el COVID-19 y sabemos bien que en el pasado se han tardado entre 5 a 10 años mínimos para encontrar una vacuna contra una enfermedad X. Entonces, ese sentido de la apertura permite que a los especialistas del campo de la salud puedan ir planteando sus teorías para
para encontrar una solución a algún problema en particular. En segundo punto tenemos la sistematicidad. Tiene que estar ordenado una teoría, tiene que provenir de un antecedente, de un análisis, va a una propuesta, sus principios y sus conclusiones. Entonces, la sistematicidad es muy importante para una teoría que tenga el orden necesario para que el investigador o el interesado en una teoría dada puedas rastrear los aspectos teóricos de la teoría propuesta o que le interesa al, al investigador. Razón por la cual la sistematicidad es un principio muy importante porque al estar ordenado la estructura de una teoría hace más fácil su comprensión, su entendimiento y por ende su aplicación. Con los principios de la teoría tenemos el tercer principio, que es la validez. Esto es fundamental porque uno puede proponer teorías y de hecho que en el mundo hay teorías y teorías. Muchos de ellos no resisten el análisis crítico, razón por la cual no trascienden. Por eso cuando una teoría es validada, obtiene lo que en el mundo científico es sumamente necesario, que es el reconocimiento. Al ser validada una teoría, al ser considerada válida, esta teoría empieza a pugnar con otras teorías por un lugar en el espacio científico. Entonces, como Imre Lakatos habla de la hegemonía de los paradigmas, Thomas Kuhn habla de los paradigmas, un epistemólogo estadounidense muy importante, Thomas Kuhn, y Imre Lakatos habla también de los paradigmas. Entonces, cuando una teoría tiene una hegemonía o está de moda, digámosle, es cuando está en su apogeo, hasta tanto aparezca otra teoría que le pueda ir superando en diversos aspectos. Por supuesto que las teorías nunca van a ser superadas en un 100%. Siempre va a quedar algunos resabios, algunos aspectos de una teoría que van a seguir siendo válidas y aplicables, pero en la generalidad de los casos, cuando aparece una nueva teoría, ya sustituye a la otra con nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas implementaciones. Entonces la validez es un principio muy importante para que una teoría tenga el rigor y la consideración en el campo científico. Y en el último punto entre los principios tenemos la historicidad. Como la teoría, la construcción de la teoría es un proceso netamente humano, tiene que tener un antecedente. Es muy bien o mal, una teoría tiene o debe tener un antecedente de dónde parte. Puede ser algo positivo para ir superando otra teoría. Puede ser también una nueva teoría que está emergiendo. Entonces es muy interesante este principio que es la historicidad. Repito, de que no se producen generalmente por generación espontánea, ya sea de algo positivo de otra teoría anterior, de otro fenómeno anterior, o de algo negativo que generalmente se parte. Entonces aquí tenemos los cuatro principios: la apertura, la sistematicidad y la validez y la historicidad. Son los cuatro principios que rigen a una teoría. Las teorías también, o la teoría, tiene sus elementos. El primer
El primer elemento es el lenguaje propio. Cada teoría tiene su propio lenguaje. Una teoría en el campo jurídico tiene su léxico propio, una teoría en el ámbito de la salud también, una teoría en el ámbito de la educación también tiene su lenguaje propio. Entonces, esto es una marca que caracteriza a, a las distintas teorías en cuanto a sus elementos. En segundo lugar, tiene su propio sistema de conceptos. Este es un segundo elemento. Igual que el lenguaje propio, los conceptos que se manejan en el ámbito de de la, los conceptos que se manejan en el ámbito de la educación van a ser diferentes al de la salud o del mundo jurídico o de las ciencias exactas. Entonces, por eso es importante el sistema de conceptos que cada área de conocimiento desarrolla. Y el tercer elemento es un sistema de principios. Como hemos visto, el principio de apertura, validez, historicidad, eh, cada, cada teoría construida de acuerdo a las áreas de conocimiento deben tener su propio sistema de principios que respondan a la naturaleza de esa teoría. Entonces, estos tres elementos son fundamentales también que van haciendo parte de la construcción de una teoría. Lenguaje propio, eh, por ejemplo, vuestra señoría, en el mundo de la educación tenemos PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos educación prospectiva, lenguaje propio, algunas situaciones características de la educación. La misma cosa también en las otras áreas del conocimiento. Conceptos propios, sistema de conceptos también es idéntico al del lenguaje propio. Y finalmente el sistema de principios. Es muy importante que cada teoría construida en las distintas áreas del conocimiento desarrolle un sistema de principio independiente, que sea funcional, aplicable y entendible para cada área del conocimiento. Por eso es muy importante tener en cuenta estos tres elementos: el sistema de conceptos, el lenguaje propio y el sistema de principios. Entonces, acá tenemos los elementos que hacen a una teoría. Siguiendo con nuestra clase, ahora desarrollaremos las funciones de la teoría. Las funciones de la teoría se dividen en dos partes. Están las funciones clásicas de la teoría y están las funciones actuales, digámosle, de la teoría. En cuanto a las funciones clásicas de la teoría, la primera función es la descriptiva. Una teoría debe mostrar tal cual es el planteamiento que se desea presentar a la comunidad científica. Debe presentar de la manera más objetiva posible. No debe buscar caer en intentar convencer de algo que esté en algo positivo. Eso queda ya a cargo de los investigadores, de los cientistas, de los científicos, validar esa teoría. Por eso, cuanto más objetiva posible es una teoría, se acerca más a la función descriptiva, demostrar tal cual es una teoría, sin conclusiones a prima facie. Entonces, la primera función de la teoría es la descriptiva, que es la de mostrar tal cual es el planteamiento de una propuesta teórica. La segunda función
La segunda función que está dentro de las funciones clásicas de la teoría es la explicativa. Esta es muy importante porque debe ser lo más entendible posible. Es decir, no debe buscar complicar en demasía los aspectos en donde están fundamentados esa teoría. Los argumentos de la teoría no deben ser demasiado complicados para que ella pueda ser entendida, pueda ser comprendida y, y pueda ser adoptada en cierta medida. Porque si esta función explicativa no funciona, los científicos, los cientistas no van a poder muchas veces entender la forma de aplicación de una teoría o qué se pretende con esa teoría. Por eso la función explicativa de la teoría es muy importante para que las personas puedan entenderla y, como hemos dicho recientemente, y puedan adoptarlas. Porque si uno no entiende una teoría, lo va a dejar de lado. Así de sencillo. Si es complicada, también lo dejamos de lado. Entonces, esta función explicativa debe permitir que se pueda entender la propuesta teórica, entender. Y tercera función clásica de la teoría es la predictiva. Una teoría no solamente apunta al presente, sino que apunta al presente y al futuro. La implementación de, por ejemplo, el paradigma constructivista que se implementó en 1994 en el Paraguay en el sistema educativo, uno de los pilares que hacen al Paraguay, al Plan Paraguay 2020, es precisamente el aspecto lingüístico. Teniendo en cuenta que el Paraguay es un país bilingüe, se buscaba con esta reforma que para el 2020, esto se escribió entre 1990 y 1993, que para el 2020 ya el sistema educativo lance egresados bilingües coordinados. ¿Qué significa eso? De que ya los egresados tengan la capacidad de hablar bien el español o el castellano y hablar bien el guaraní. Sabemos ahora que esto no sucedió, pero la función predictiva, una teoría tiene que plantear eso, qué se quiere alcanzar con eso, ¿verdad? Por eso es muy importante el aspecto predictivo, porque es una mirada a futuro que permite que esa teoría que esté implementada nos dé un norte de las posibilidades hasta dónde se puede llegar con esa teoría. Y actualmente están las nuevas funciones de la teoría, como había remarcado al principio. Dentro de la función descriptiva está también la función de la objetividad. Es decir, no debe buscar ganar adeptos o convencer. Eso no es una cuestión de popularidad. Entonces tiene que ser lo más objetivo posible. Por eso la función de la objetividad es muy importante en una teoría. Y la siguiente función es la que hoy día la teoría sirve de marco teórico. Esta es la nueva aplicación en los modelos de investigación científica, específicamente tesis, tesina, artículos científicos. La teoría cumple con una función muy importante que es la de ser marco teórico de un escrito, de una investigación. El marco teórico representa la base sobre el cual está construida una investigación, una tesis. Por eso es importante que el marco teórico sea lo suficientemente sólido
para poder respaldar la aplicación práctica de una investigación. Y la siguiente función actual es la de simplificar. Como les estaba diciendo anteriormente, una teoría debe buscar simplificar los conceptos de de la manera más clara posible para que las personas puedan acceder a ella, entenderla y aplicarla. Entonces, no debe buscar complicar su entendimiento. Por eso, una de las funciones actuales es la de simplificar. Y por último, la estabilidad. Una teoría debe tener o debe tratar de cumplir con una función que es la de la estabilidad. Es decir, de que mientras se implemente una teoría, los cambios a ser realizados no deben ser demasiado rápidos, o si no, genera una inestabilidad dentro de la teoría, y eso no va a permitir que se consolide la teoría. Por eso una función estabilizadora, la función de estabilidad de una teoría es muy importante para que la teoría pueda consolidarse en un momento de su aplicación. Entonces, estas son las funciones de la teoría, y con esto terminamos la primera clase. Y está el ejercitario número 1, que es relativo al material teoría de la teoría, y lo encontrarán en la plataforma. Ese es el ejercitario número 1, que está relacionado con nuestro contenido, que es la clase número 1.